En este video explicaremos un ejercicio de la aplicación de las componentes rectangulares de los vectores. Entonces nos piden allá la fuerza resultante de estas fuerzas que están interactuando sobre este auto. Entonces está la fuerza A con una magnitud de 750 newtons, una dirección de 45 grados al nororiente. La fuerza B con una magnitud de 800 newtons, una dirección de 30 grados al suroriente. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, que es la representación vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto y sus respectivas componentes rectangulares. Entonces dibujamos la fuerza F sub A con su respectiva componente F sub AX aquí en azul, F sub AY con la respectiva componente en rojo F sub AY y también trazamos el vector F sub B con sus respectivas componentes rectangulares F sub BX en rojo y F sub BY en morado. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, hallamos el valor de cada una de sus componentes. Entonces, recordemos que si es la componente en X, la hallamos con el coseno, si es la componente en Y, con el seno. Entonces, tenemos que F sub AX en azul, F sub AX en azul es FA por el coseno del ángulo, es decir, 750 newtons, no colocamos n, sino está lo último, por el coseno de 45, y F sub AY es F sub A seno del ángulo, que es F sub A 750 seno de 45. Igualmente entonces hacemos con los valores, con las componentes rectangulares de F sub B. Entonces hallamos F sub B X, que es F sub B coseno de alfa, es de coseno de 30. Entonces será 800 por el coseno de 30. F sub BY, que es F sub B por el seno de alfa, es decir, F sub BY por el que es igual a 800 por el seno de 30. Pero recordemos que f sub y es negativo, entonces será menos 800 por el seno de 30. Posteriormente hallaremos la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es F sub AX más F sub BX. Y la sumatoria de fuerzas en Y será F sub AY más F sub BY. Es decir, todas las componentes sobre el eje X y todas las componentes del eje Y con su respectivo signo. Entonces vengo y reemplazo. F sub AX es 750 por el coseno de 45 más F sub BX, pero F sub BX es 800 por el coseno de 30. Hallo los valores en la calculadora, 700, comprueban ustedes por favor. 750 por el coseno de 45 da 530,33. 800 por el coseno de 30 da 692,82. Aquí pueden detener el video para corroborar. Luego suman estas dos componentes y me da que es 1223,15 newtons. Positiva porque están ambas a la derecha. Luego hallamos la sumatoria de componentes en Y. F sub AY menos, bueno, más F sub BY, pero cuando hagamos la sumatoria debemos tener en cuenta que es negativo. Entonces será 750 por el seno de 45, F sub AY, menos 800 por seno de 30. Entonces, haciendo nuevamente el proceso, ustedes detienen el video y comprueban que efectivamente 750 por el seno de 45 da 530,33 y que 800 por el seno de 30 da 400. Haciendo la diferencia entre estos dos, me queda que esto es 130,33 newtons. Entonces, hasta ahora hemos hallado la sumatoria de componentes en X, la sumatoria de componentes en Y. Recuerde que debemos tener en cuenta los respectivos signos. Los signos son los que me definen los valores cuando haga la sumatoria. En los ejercicios que han presentado, algunos de ustedes no han tenido en cuenta los signos, entonces es fundamental retomar esos conceptos y aplicarle los respectivos componentes. Bien, el siguiente paso entonces lo veremos en el siguiente video y pueden ustedes detener el video, volverlo a replantear y seguir retomando los datos. Entonces nos vemos ahorita en el siguiente video.